bendito o bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Y vino el bendito del Señor y lo crucificaron. Y el templo fue destruido y la promesa de Dios para Israel tenía que esperar. Y cantamos que nosotros queremos cantar a Jesús que viene otra vez. Capaz que hoy, capaz que mañana. En nuestro tiempo, estos 2000 años que pasaron, desde aquella vez que cantaron por primera vez Hosana, estos 2000 años que pasaron, el Señor estuvo reuniendo de todos los pueblos un pueblo para su nombre. Un tiempo que los profetas del Antiguo Testamento no habían previsto. Un misterio escondido en Dios y revelado en el tiempo actual. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y después de reunir de todos los pueblos un pueblo para su nombre, el Señor otra vez dice a Amós, restaurará la cabaña caída de David. Va a cumplir aún las promesas hechas a Israel, las promesas nacionales. Y hoy vamos a ver que estas promesas también están todos garantizados en el Señor Jesucristo. No hay otro camino de salvación para Israel que para la iglesia. Solamente a través del Señor Jesucristo. Solamente a través de la obra del Señor Jesús en el Calvario. ¿Qué significaba Hosana? Señor, sálvanos, y ya, ahora. El nombre de Oseas, ¿qué significa? Si alguien prestó atención cuando habló Walter, salvación. Es muy parecido al nombre de Josué, o Yehoshua, que es lo mismo que Oseas, lo único que está la J adelante de Jehová. Ahí dice Jehová salva, o en Jehová hay salvación. Oseas simplemente significa salvación. Y Yehoshua, o Josué, o Jesús, que viene de lo mismo, es Jehová salva. En Jehová está la salvación. Él se llamará Jesús, dice el ángel a María. ¿Por qué? A ver quién se acuerda de las palabras del ángel. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Él hay salvación. El libro de Oseas tiene un mensaje para Israel en el tiempo de Oseas. Les habíamos contado que Israel se había dividido en dos después del gobierno de Salomón. Salomón, que desobedeció a Dios, siguió a otros dioses, y vino el profeta y dijo: Salomón, Dios te va a quitar parte de tu reino, porque tú no obedeciste a Dios. Y Dios dio 10 de las 12 tribus a un siervo de Salomón, Jeroboam. Jeroboam recibió toda esta parte azul, y el hijo de Salomón solamente la parte de abajo, Judá y Benjamín. Con lo más importante, Jerusalén. ¿Y por qué era tan importante Jerusalén? ¿Qué había allí? El templo de Dios. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. Roboam llegó a ser rey y la gente vino y dijeron: che, ¿no nos puedes bajar un poco los impuestos? Y Roboam fue a hablar con sus consejeros, y los consejeros dijeron: sí, bájale un poquito los impuestos y te van a adorar, te van a querer. Y los jóvenes dijeron: ¿esta gente qué va a querer? Vos decirle: mi niñito meñique es más grueso, más fuerte que la cintura de mi papá. Él les dio con látigo, yo las voy a latigar con escorpiones. Y bueno, se puede imaginar que esta respuesta no cayó bien, y 10 de las tribus le dieron la espalda a Roboam y siguieron a Jeroboam. Y fundaron el reino del norte. En tiempo de Salomón, Jeroboam era gobernador de parte de Salomón en Efraín y Manasés, que eran las 2 tribus más poderosas en el norte. Y él llegó a ser rey de estos 10 tribus, y Dios lo había dado
este reino. Dios dijo, si tú me seguís a mí, yo te voy a afirmar en el reino y tus hijos van a ser rey después de ti. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Roboam? Roboam dijo, el templo está en Jerusalén. Y cada fiesta, todos se van a ir a Jerusalén. Y tarde o temprano van a quedar sirviendo al rey del sur, al rey de Jerusalén, a Roboam. Entonces, ¿qué hizo él? Puso un becerro en Dan, en la punta más al norte de Israel, del reino de los 10 tribus, y puso un becerro en Betel, casi al extremo sur de su reino, y dijo, estos son vuestros dioses. Así ya no tienen que ir a Jerusalén, pueden servir a Dios acá. Y ahí comenzó la idolatría y siguió generación tras generación. No hubo rey bueno en Israel, prácticamente ninguno. Hasta que llegó el malvado rey Acab, ¿se acuerdan? Y su esposa Jezabel, que hicieron estrago, mataron a los profetas del Señor hasta que Elías llegó a decir, el único que se ha quedado soy yo. Bueno, no fue tan así porque Dios dijo, yo todavía he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y llegamos a Jeroboam II, el rey 16 de Israel. Y ahí Dios levanta a Oseas, porque Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, dice por boca de Amós. Y Dios anuncia lo que va a pasar. La idolatría del norte va a resultar en cautiverio. Ahí bien al norte hay un imperio que se llama el imperio asirio, que es mucho más grande, va hasta la India prácticamente. Y este imperio, en cuestión de 30 años, va a invadir y arrasar toda esa región, llevar toda su población lejos, a Nínive, a la tierra de Irak, y hasta ahí quedaron hasta que vinieron los babilonios, 100 y poco de años más tarde. Y los babilonios después también llevaron el reino del sur. Pero de esto hablamos en otro momento. Así que era un mensaje para ese tiempo. Eso estaba por venir, en poco tiempo. Y ahí Oseas tenía que dar estos nombres raros a sus hijos. ¿Se acuerdan? Lo Ruhamá. ¿Qué significaba? Lo Ruhamá. No compadecida. Si uno saca el lo, es compadecida, pero era el lo. No compadecida. A mí, mi pueblo, pero el hijo se llamaba lo a mí, no mi pueblo. Y cuando Oseas llamaba a sus hijos, sus vecinos escuchaban todo esto. No mi pueblo, no hay compadecimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque han colmado la medida de maldad. El libro de Oseas también tiene un mensaje para Israel en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué es esto? Es el tiempo que viene después del arrebatamiento de la iglesia. En ese tiempo Dios está juntando un pueblo para su nombre. El Señor Jesús está juntando un pueblo para su nombre, la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, vendrá un tiempo de tribulación sobre la tierra, sobre todos aquellos que rechazaron la salvación, pero especialmente un tiempo en el cual Dios tratará al pueblo de Israel. Tiempo de angustia para Jacob, dicen los profetas. Tiempo de tribulación como nunca ha habido desde el principio. Y de esta tribulación nos habla el valle de Acor. Lo vamos a ver, o lo vieron la semana pasada, el valle de Acor. El libro de Oseas también tiene un mensaje para nosotros, para la iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Y de esto nos leyó Walter el domingo pasado y me temo que se olvidaron. Pero el libro de Oseas tiene un mensaje para nosotros. En Romanos 9, Pablo cita a Oseas para demostrar que el plan de Dios era hacer notorias las riquezas de su gloria para con nosotros los creyentes. Creyentes no solamente judíos, sino también gentiles. Porque él dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Y lo mismo también lo leyó Walter, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, unos versículos que conocemos quizás de memoria. Y estas palabras son dirigidos a los judíos creyentes en la dispersión. Son los primeros. El que recibe la carta es él. Tú pones el remitente y el destinatario. Esto mismo. Es el primer destinatario de la primera carta de Pedro. Los judíos creyentes en la dispersión. Pero también los gentiles hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ruhama. Pueblo de Dios, a mí, mi pueblo. El mensaje de Oseas es para nosotros también. 25 años antes de la invasión fatal de Asiria, Dios advierte a las 10 tribus a través de Oseas. Y vimos la semana pasada que la vida de Oseas y de su familia fue durante ese tiempo un recordatorio continuo de parte de Dios. Uno del incomparable amor de Dios. El libro de Oseas nos muestra de manera tan hermosa y poética el amor de Dios. Hay partes que son ideales para un casamiento. No he vivido todavía casamiento donde se leyó de Oseas, pero son preciosos los textos. También de la disposición de Dios de perdonar, y habla de la vergonzosa ingratitud del pueblo de Israel, que no supieron responder como corresponde este amor infinito de Dios. Y habla del inminente juicio que les esperaba. Y ahora en Oseas capítulo 4 al 11, van a tener que perdonarme, pero va a ser largo hoy. Tenemos 8 capítulos. Oseas 4 al 11, veremos el llamado de Dios a su pueblo amado. Dios clama, por favor, vuelvan a mí. Y vemos la causa y los efectos de su infidelidad. La causa era falta de conocimiento de Dios. La causa era hipocresía en su conducta y soberbia. Y la causa eran alianzas equivocadas. Oseas 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Extenuará es que desaparecerán. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice Dios. Y lo mismo ocurre hoy. Una encuesta en Inglaterra arrojó que en los años 1960, el conocimiento bíblico de los estudiantes universitarios ateos era mayor que del evangélico promedio hoy. El ateo de 1960 sabía más de la Biblia que el evangélico de hoy. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, cuidado, porque saber mucho acerca de la Biblia, saber textos de memoria, no siempre es igual a conocimiento. Tengo un amigo acá que vive en la calle que sabe porciones enteras de memoria de la Biblia y no le sirve. Hay teólogos que saben mucho de la Biblia y acerca del trasfondo,
y no creen en Dios ni conocen a Dios. Cuando Oseas dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, en primer lugar está diciendo que no conocen a Dios. Es un conocimiento relacional que les falta. Pero entonces no importa tanto la Biblia. Claro que sí. Hay gente que recientemente estuvo de novio, no sé. ¿Cómo conoce un novio a su esposa, a su novia, perdón? ¿Cómo conoce una novia a su novio? Hablando, escuchando, escribiendo. En nuestro tiempo se escribían cartas, que todavía se puede guardar. Hoy se escribe en WhatsApp. Pero hay que escribir porque uno quiere saber cómo está el otro, qué piensa el otro. Y de esta manera nos conocemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Escuchando lo que Él dice. Es imposible conocer a Dios si no estoy dispuesto a escucharle, pasar tiempo con Él. Es imposible conocer a una persona sin pasar tiempo con esta persona. ¿Pasas tu tiempo con Dios? ¿Conoces a Dios? Y no digo sabes acerca de Dios, sabes todas las respuestas correctas. ¿Tienes una relación personal con Dios? Uruguay es un país muy futbolero y recién vimos el Mundial. ¿Cuántos conocen a Lionel Messi? ¿Hay algunos que tan pocos? Miguel, ¿qué más? Héctor, si yo mañana me encuentro con Lionel Messi y le digo, che, Lionel, hablé con Héctor, dice que te conoce. ¿Héctor qué? ¿Y Héctor Falcón? No sé. Te habrá mentido porque yo no le conozco. Conocer no es saber acerca de la existencia, ni siquiera estar convencido. No es decir que la persona es genial. Dios es genial. Yo creo en Dios, sé que existe. Hizo todo maravillosamente bien, pero no tengo una relación con Él, entonces no lo conozco. Yo no conozco a Lionel Messi. Sé que es uno de los mejores, quizás el mejor futbolista del mundo, pero Él no me conoce a mí tampoco. 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él, porque tiene una relación con Dios. Y 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que ahí ya tienes un test para ver si conoces a Dios. La falta de conocimiento de Dios, la falta de amor, hace también que en Israel no hay verdad, que no hay misericordia. No se preocupan el uno por el otro. Hay una moral horrible en el tiempo de Oseas. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio sucede. En versículo 2 de capítulo 4. Y como consecuencia, versículo 3, una catástrofe ecológica. Y si vemos esto y pensamos en nuestro tiempo, ¿cuál va a ser la mayor causa del desastre ecológico que vivimos hoy? Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Oseas 4:4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. No tiene sentido intentar de discutir con ustedes, porque ustedes ni siquiera respetan al que habla de parte de Dios. Y este es un juicio severísimo. Y estas también son actitudes que a veces escucho. Sí, el pastor dice tal cosa, pero yo lo veo a mi manera. Y yo no digo que los ancianos, los pastores siempre están en lo correcto, pero este desprecio reinante de los que hablan de parte de Dios es también una señal de juicio. La falta de conocimiento es una elección. Uno elige priorizar otras cosas por encima de conocer más personalmente a Dios. Y entonces Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Y esta acusación también incluye a los líderes. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dios habla a los sacerdotes, a los líderes del pueblo.
Y así traduce la NTV, el mismo versículo 4, un poco distinto. Este versículo es muy difícil en hebreo y los comentarios no están del todo seguros. Parece que la versión que leí en Reina Valera es la más certera, pero es muy interesante también la NTV. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Los líderes a veces miran al costado y dicen, sí, pero la gente no quiere escuchar. Pero ¿están dando el alimento a su tiempo? ¿Están ejerciendo el rol que Dios les ha dado? Capítulo 5, versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Otra vez dirigiéndose a los líderes de Israel. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Y vamos a saltar al capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto demuestra la hipocresía del pueblo. Todavía dicen de la boca para afuera que conocen a Dios, pero traen holocaustos para compensar su desobediencia a Dios. Sacrificios para ocultar su falta de misericordia. Su falta de conocimiento de Dios hace que confíen más en salvadores humanos que en Dios. Y por lo tanto hacen alianzas con reyes paganos y copian su cultura y su idolatría. El rey creo que era Peca, uno de los últimos reyes de Israel, quedó maravillado de un altar que había en Damasco. Acá. Y este es muy confuso, no porque la Biblia es confuso, sino porque nosotros solemos confundir. El reino de Aram Damasco en la Biblia también es el reino de Siria, y el reino que al final ocupa todo es Asiria, que no es lo mismo. Siria está acá en Damasco, Asiria tiene como capital Nínive, es mucho más grande. Peca viaja a Damasco, queda maravillado con un altar que tienen ahí para los ídolos y manda a hacer una réplica en Samaria, quiere tener uno igual, y empieza a sacrificar a los ídolos en este altar. Hace un pacto con el rey de Siria, el rey de Damasco, y juntos quieren dividirse Judá. Y ahí leemos en el libro de Isaías, capítulo 7, que el rey de Judá está temblando de miedo. Dice, se acabó conmigo, se acabó con Judá, se acabó con la casa de David. Y viene Isaías y dice, no, estos dos reyes que ahora están humeando de ira, poco tiempo van a ser humo. Yo voy a acabar con ellos. Y si no estás seguro, pídeme una señal. Y el rey Acaz no quería comprometerse con Dios. Dijo, no, yo no quiero tentar a Dios, pero era una excusa para no hacerle caso a Dios. Entonces el profeta dice, ¿sabes qué? Dios mismo te va a dar una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí tenemos esta preciosa promesa del nacimiento del Señor Jesús. Dios no va a terminar con la casa de David porque vendrá el hijo de una virgen. En este contexto se dieron todo esto. Judá también fue golpeado fuerte por los asirios, pero Dios la guardó. Efraín hacía toda esta clase de mezclas con otros pueblos, alianzas con otros pueblos. Y es una cosa que vemos también hoy. ¿Cuántas discusiones hay hoy por temas de política? ¿Cuántas familias divididas por temas que no afectan la fe? Y pensamos que Uruguay va al tacho o que Brasil va al tacho por un presidente equivocado o por una elección mal lograda o por lo que sea. Y hay creyentes que se prestan para luchas políticas y creen más en salvadores humanos que en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Si Uruguay en las próximas elecciones elija el peor de los presidentes posible, y yo no sé quiénes van a ser candidatos, no importa, esto no es el final. Y si eligen el mejor de los mejores, eso no va a ser el paraíso. Depende de lo que nosotros comunicamos al pueblo. El mensaje del Evangelio es el único camino a un paraíso de verdad.
es lo único que salva, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Pueden leer conmigo capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín, que es sinónimo de toda esta mancha azul, de las 10 tribus, Efraín era la más poderosa. Así que cuando Dios habla de Efraín, muchas veces se refiere a las 10 tribus. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni le buscaran con todo esto. Yo no soy muy ducho en la cocina, a veces obligadamente uno lo hace, pero a veces uno tiene una hamburguesa en el sartén y parece que es la más rica de todos los tiempos. Este me logró perfecto. O uno tiene un pan al horno y está tan orgulloso que el leudó y está tan lindo. Y de repente, olor a quemado. Y uno saca el pan del horno, hay 2 centímetros de carbón abajo, se quemó del todo para abajo y no me di cuenta. Y estaba tan lindo. Y ahora casi no se puede comer. Hay que cortarle la mitad para poder comerla. Y la hamburguesa lo mismo. Está hecho de carbón. Eso es lo que le pasaba a Efraín. Él pensaba que estaba bárbaro, hacía alianzas con todo el mundo. Y en realidad estaba echándose a perder y no se daba cuenta. Pensaba todo bajo control. Una soberbia, una autoconfianza que nos recuerda a la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Igual que Efraín. Pintaba hermoso, pero en realidad se estaba quemando. Ya se siente el olor a quemado. Capítulo 8, versículo 1. Con este veredicto dice el profeta Oseas, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Rápido como el águila vendrá el juicio contra la casa de Jehová. Y acá la casa de Jehová no es el templo, sino es la casa de Israel que tendría que ser morada de Dios. Porque el templo estaba en el rey del sur. Así que no está hablando del templo, sino de la casa de Israel. Israel clamará, Dios mío, te hemos conocido. Pero los testimonios de otras generaciones no sirven para compensar la infidelidad de ahora. No pueden sustituir la falta de relación con Dios. La falta de vida espiritual se expresa en esterilidad espiritual. Y en el capítulo 9, versículo 11, vemos que en Efraín resulta en la falta de nacimientos. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Juicio severo de parte de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¡Qué hermoso! ¿Y qué dice? ¿Están conmigo? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. No para el Señor que vino a buscar fruto en su pueblo. Es una viña silvestre que da frutas agrias para sí mismo. Una vid que no es alimentada por la vid verdadera, como vemos en Juan capítulo 15. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Y ahí tengo que pensar en aquel otro profeta en el reino de los 10 tribus, en el tiempo del rey Acab, Elías, que dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es Jehová, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo a él. Tenían corazón dividido. De boca para afuera seguían sirviendo a Dios, pero en realidad su corazón estaba con los ídolos. Y ahí llegamos al capítulo 11, donde Dios compara su relación con Israel como el de un papá, o la relación de un papá con su hijito. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé.
Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Eran esclavos. En Egipto Dios los libró del yugo de esclavitud y les dio de comer. Hizo todo para ellos. Y como agradecimiento, le dieron la espalda a Dios. Y dice el versículo 5 del capítulo 10, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y entonces viene uno de estos cambios que son propios del libro de Oseas, que después de anunciar juicio, anuncia la restauración, anuncia la bendición de Dios. Y dice Dios, después de decir todo esto, este padre herido, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim, que fueron destruidos? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. En el libro de Oseas, Dios muestra cómo Él podrá perdonar a su pueblo. Aquel pueblo que Él eligió para sí. En el monte Sinaí, en medio del desierto, Dios se había desposado con este pueblo. Los había sacado de Egipto y lo había hecho su pueblo. Hizo un pacto con este pueblo. Y allí en el desierto vivieron como una luna de miel. Allí en el desierto Israel no tenía nada, pero tenían todo en Dios. Dios les bastaba. Dios les bendijo con una tierra luego que fluye de leche y miel. ¿Y qué hicieron? Abandonaron a Dios y siguieron a los ídolos. Y Israel se hace nuevamente esclava. Y Dios decide comprarla nuevamente. Capítulo 3, versículo 3 en adelante leemos, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Y lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, en el fin de los días. Aquí ya no estamos hablando del tiempo de Oseas, sino del tiempo que aún para nosotros está en el futuro, lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Hace mucho tiempo, Dios pagó en el Monte Calvario el precio también, o quizás debo decir, en primer lugar, por su pueblo. Se dice Isaías 53, que Él fue castigado por las rebeliones de su pueblo. Ahí el Señor Jesús compró a este pueblo rebelde. Y por 2000 años Israel ha estado sin templo, sin rey y también sin la idolatría de antes. Han estado dispersos por todos los países del mundo durante 2000 años, durante muchos días. Pero la relación de Dios en este tiempo no fue como la de antes. Dios dice, no tomarás otro varón y lo mismo haré yo contigo. Tú no vas a casarte más con otro, pero tampoco vas a estar conmigo. Tú vas a mantenerte fiel ahora, solita. Y durante 2000 años ha pasado esto. Dios no quiso una esposa que lo ama por obligación. Dios compró a Israel y no dijo, bueno, ahora vas a vivir conmigo de buenas o malas, ¿no? Dios esperó 2000 años a que Israel por voluntad propia busque a Dios. El Señor Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y entonces leemos en Oseas capítulo 5, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. El Señor Jesús volvió al cielo y dicen Hechos que los cielos le tienen que retener hasta la restauración de todas las cosas, hasta que Israel llama otra vez, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, en su angustia
me buscarán. Y ahí está hablando del tiempo de la angustia de Jacob, tiempo de la tribulación. Capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, dirán, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Ahí vemos la imagen del buen pastor. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Acá tenemos una profecía que nos habla de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es para nuestra justificación y a la vez es la garantía también de la restauración futura de Israel. 2000 años dispersos por el mundo esperando el tercer día, el día del milenio de paz, donde el Señor Jesús reinará sobre su pueblo. Y dice de Israel en el capítulo 2, versículo 14, y aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta habla de este tiempo de la tribulación. Y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor le será por puerta de esperanza. ¿Y quién se acuerda del valle de Acor? ¿Qué pasó ahí? Creo que Walter nos contó el domingo pasado, pero somos muy olvidadizos, Walter. ¿Qué pasó en el valle de Acor? ¿Ustedes se acuerdan de la conquista de la tierra prometida bajo Josué? Que rodearon la ciudad de Jericó y sin hacer nada, ¡pum!, cayeron los muros y Dios se los entregó. Y Dios dijo, yo les voy a dar toda la tierra, todo va a ser de ustedes, pero lo primero es mío. Cuando cae Jericó, no pueden llevarse nada. Y bueno, después de agarrar Jericó, iban para Jai y no pudieron. ¿Pero por qué no pudieron? Si era tan fácil, una ciudad grande como Jericó, un pueblo pequeño como Jai, ¿no podían? Alguien del pueblo había echado mano a lo que era de Dios. Acán había visto un manto babilónico muy lindo, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y se lo había enterrado en su carpa. Nadie lo sabía salvo su familia. Ahí estaba, guardadito. Había tomado lo que era de Dios. Dios dijo, yo primero, después todo es para ustedes, para disfrutar, pero lo primero es para mí. Y él no pudo esperar. Lo primero para él. No pudieron más tener victoria. Hasta que en el valle de Acor, Acán confesó su pecado. Él no quiso confesar. Dios le obligó a confesar. Y allí lo pedrearon a Acán y a toda su familia. Los prendieron fuego, los pusieron en una montaña de piedras arriba y esta montaña de piedras humeando es una imagen vívida de lo que será la tribulación. Tiempo de angustia para Jacob. Tribulación como nunca ha habido. Y el nombre Acor significa turbación, dice en su Biblia, o tribulación. Y Dios dice, este valle para ustedes va a ser una puerta de esperanza. Porque una vez que ustedes dicen, sí, Dios tiene razón, cuando me condena, Dios tiene razón, yo estuve mal, me arrepiento, hay una puerta de esperanza. Porque el Señor Jesús pagó por ti y por mí el castigo que en su momento recibió Acán y que yo y tú tendríamos que recibir. Y por eso también hay esperanza para Israel. Israel puede encontrar perdón en Dios, porque Dios mismo pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero no hay esperanza si no hay arrepentimiento. Y Dios llevará a Israel a este punto de arrepentimiento. Y ahí el remanente de Israel, en ese momento todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanzas, capítulo 2, versículo 15. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como cantaban con María, ahí en el desierto, cuando vieron sus enemigos muertos en la playa del Mar Rojo. El gozo que viene por esta relación con Dios. Hace 2 jueves, Jorge nos habló del gozo, fruto del Espíritu Santo. El jueves pasado nos habló, yo no estaba lamentablemente, Álvaro, de la paz, fruto del Espíritu Santo. Dios morando en nosotros.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, mi señor. Mi señor tiene también la connotación de suena el nombre de Baal, ¿no? Baalí. Era la forma, y todavía es la forma en que los esposas israelíes hablan de su esposo. Baalí, mi señor. Acá en Uruguay es al revés, es muy interesante. Ellos reverencian a sus esposos, es mi señor, pero acá los esposos hablan de mi señora. Nunca escuché a una mujer hablando de mi señor. Acá un poco al revés. Pero Dios es nuestro Señor. Él es el que manda. Y sin embargo, cuando restaura esta comunión con Israel, dice, ya no van a decir mi Señor, sino mi marido. Hay una relación de amor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y los serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Él es mi paz. Ha borrado todos mis temores. Y ese es el fruto del Espíritu. Ellos vivirán la paz. ¿Por qué? Por esta preciosa relación con su Dios. Confían, creen en ese Dios, que ahora lo conocen. Y dice el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Cuál era la causa de su tragedia? La falta de conocimiento. Y ahora dice Dios, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. En ese tiempo, cuando la relación está restaurada con Dios, también la relación con la tierra será restaurada. La ecología se arreglará. La tierra otra vez dará su fruto. Dios mandará la lluvia del cielo, la tierra dará su fruto, el trigo, el vino, el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel era el nombre de juicio, ¿se acuerdan? Jezreel era la causa del juicio por la maldad de Jehú que había cometido en el valle de Jezreel. Jezreel nos hablaba de la invasión de los asirios. Jezreel también nos habla de Armagedón. En la llanura de Jezreel hay una montaña que se llama Megiddo, Armagedón, y ahí va a ser una de las batallas decisivas del tiempo final. No va a ser una batalla que nosotros tenemos que temblar por Dios, porque Dios ya tiene la victoria, pero ahí Dios juzgará a las naciones en Jezreel. Pero Jezreel significa Dios siembra. Dios va a restaurar la tierra y dice, y que es la esposa o la mamá de los hijos abandonados, la esposa de Oseas, figura de Israel, la sembraré para mí en la tierra. Dios siembra, volverá a poner a su pueblo en su tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá, y diré a Lo Amí, tú eres mi pueblo. La no compadecida recibirá misericordia, y el que no era pueblo, les haré dicho, tú eres mi pueblo. E Israel dirá, Dios mío. Es una hermosa historia. Y esta historia puede ser tu historia, mi historia. La decisión es personal. ¿Quieres yo decir, sí, Señor? Yo te doy la razón. Yo pequé. ¿Tú tienes razón cuando me juzgas? Te doy gracias que el Señor Jesús pagó por mí. Yo quiero conocerte más. Quiero creer en ti, quiero confiar todos los días en ti. Y no quiero confiar más en salvadores humanos. Que el Señor haga esto en cada uno de nosotros y que seamos un pueblo lleno de gozo, que cantaremos como el día de nuestra juventud, en el día en que nos convertimos, en el día que conocimos por primera vez al Señor. Que el fruto de su Espíritu se vea a diario en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por la apasionante historia que nos cuenta el libro de Oseas.
una historia de tu amor, una historia de tu fidelidad, una historia de la seguridad que tú das cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti. Te damos gracias por el gozo que tú das. Te damos gracias, oh Dios, por la paz que sobrepasa el entendimiento que tú das a tus hijos. Y te damos gracias que tú también cumplirás tus promesas con Israel, que tú cumplirás tus promesas con esta creación. Y te damos gracias, Señor, que tú nos tienes aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, en esto queremos estar ocupados. En el nombre de Jesús. Amén.